Gloria al nombre de Cristo. Damos gracias a Dios por este regalo que Él nos concede, el de poder exponer la palabra y darla a conocer a las almas necesitadas y hacerlas conscientes de que en Dios solamente hay salvación y vida eterna mediante la fe en Cristo Jesús. Invito a cada uno de los amados amigos en el nombre de Jesús de que sea tomando un ejemplar de las Sagradas Escrituras y tomemos allá dos pasajes de la palabra del Señor. El primer pasaje es Juan capítulo 3 verso 36 y Mateo capítulo 3 verso 8 y 11. Gloria al nombre de Cristo. Me permito tomar, a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y para la edificación de cada vida, Juan capítulo 3 verso 36. En el nombre de Jesús. Dice la palabra: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza o rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre el tal. Gloria al nombre de Cristo. Y dice Mateo capítulo 3, verso 8 y 11. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar o desatar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Arrepentimiento es el tema central del Evangelio. Gloria al nombre de Cristo. Vamos a dar inicio al tema: el rechazar a Cristo, el pecado de rechazar a Cristo. Sabemos por la palabra que a Cristo se rechaza de muchas maneras, no recibiéndolo como el Salvador, no recibiéndolo, no aceptándolo como el regalo de Dios, y mucho menos aceptándole como el Redentor, el que nos redime, el que nos liberta del castigo producto del pecado. Tratamos el tema: el pecado de rechazar a Cristo. Según el libro de la transición del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos del Espíritu Santo, el capítulo 7, que me permito leerlo textualmente. Este servidor, este humilde hombre, pero santo, puro y entregado a Dios,
al servicio de los necesitados, a saber, de las viudas. Esteban dice en el versículo 37 del capítulo 7: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Una de las maneras como se rechaza a Cristo es no oyendo a los predicadores, a los que profetizamos la palabra de Dios, a los que proclamamos las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas del reino de Dios. Una manera de rechazar a Cristo es como lo hiciese el pueblo de Israel en el momento cuando el Maestro se presentó a ellos. Y dice la palabra que antes de aparecer el Salvador, el que fue anunciado por los profetas, dice la palabra que el pueblo no creyó en lo que esos profetas, esos hombres de Dios, anunciaron acerca del Mesías, acerca del Salvador que habría de venir al mundo para salvar la raza humana. Y dice que como respuesta a ese rechazo a esos profetas, a los profetas, el pueblo los apedreó, los mató. A unos los aserraron, a otros los catapultaron con rocas. En fin, un sinnúmero de maneras de cómo rechazan al Salvador del mundo. Y una de ellas fue dándole muerte a los que el Señor les enviaría para que profetizasen acerca del Maestro. Y luego, cuando el Maestro se apareció, inmediatamente hubo una pugna contra él. Hubo un total, rotundo rechazo al Salvador. No lo recibieron. Por eso dice la palabra que a los suyos vino, al pueblo de Israel vino, y los suyos, el pueblo de Israel, no le recibió. De ahí que por el rechazo del pueblo de Israel es que viene la oportunidad de salvación para los gentiles, para aquellos hombres y mujeres de los diferentes países que quieran recibirle como su Salvador. Y dice la palabra aquí en el libro de la transición, el libro de los Hechos del Espíritu Santo, que Esteban habló acerca del justo, el cual el pueblo de Israel lo rechazaron, lo menospreciaron, lo apresaron y lo mataron. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 7, verso 52 del libro de los Hechos. Ahí el sirviente Esteban, el que sirvió a las viudas devocionalmente, sin recibir nada a cambio, sin sueldo alguno, el cual testificó acerca de lo que hizo el pueblo de Israel con el Salvador. En vez de recibirle, le rechazaron, rehusaron creer en él y le dieron muerte. Y no una muerte cualquiera,
Esa es la condición del ser humano en la actualidad. Dice el libro de Hechos 7:52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Lo primero que les aclaró y les enfatizó Esteban a estos que le habrían de quitar la vida fue hablarles acerca de los profetas que anunciaron la venida del Salvador, la venida del justo, pero que en respuesta a ese anuncio de los profetas fue que a los profetas el pueblo de Israel los mataron, y luego al justo, alabado sea el nombre del Señor, lo entregaron al sacrificio ante las leyes romanas y le dieron muerte, lo mataron, no le recibieron. Y de ahí es donde viene ese lunar tan feo que tiene el pueblo de Israel en la actualidad, por haber menospreciado, por haber rechazado al Salvador, por haber entregado al justo, al sacrificio, y luego quitarle la vida. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel está sufriendo las consecuencias de tal maldad, de tal pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Pero vamos a hablar acerca de lo que significa rechazar a Cristo. Y muy enfáticamente, rechazar al Salvador equivale a condenación eterna. Y lo primero que debe de haber en las personas para recibir a Cristo, para poder tener sus nombres escritos en el libro de la vida, para poder escapar de los juicios eternos, es que haya un verdadero, un genuino arrepentimiento. Y voy a hablarles acerca de lo esencial que es el arrepentimiento, para luego llevarlos a lo que es rechazar a Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo. En griego la palabra rechazar es arneomai, que quiere decir negar, renunciar, rehusar creer, rehusar recibir el regalo de Dios. Y luego, lo que significa el arrepentimiento. Porque todo aquel que no se ha arrepentido genuinamente, así porte las sagradas escrituras bajo las axilas, así se congregue, así ore, así sea el mejor predicador del mundo, así sea el mejor exegeta del mundo, así sea el que sea el mejor teólogo del mundo, si no hay un genuino, un verdadero arrepentimiento, no podrá
obtener salvación y vida eterna. Y eso es una sintomatología de un rechazo a Cristo. Arrepentimiento. Metanoia en griego. El arrepentimiento es la demanda básica de la predicación. Lo básico, lo fundamental, lo primordial de una predicación es el arrepentimiento genuino. No puede haber una enseñanza si no se habla acerca del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es lo que hace el Espíritu Santo que se produzca en las personas cuando escuchan la predicación determinada, la enseñanza determinada, cual sucediese en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, Pedro se puso en pie y dio un sermón de tal manera que dice la palabra, y eso lo produjo el Espíritu Santo en ellos. Los que oyeron el sermón se compungieron de corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa palabra compungir de corazón lo vamos a ver más adelante qué significa. Entonces, amados, la demanda básica de la predicación es el arrepentimiento, lo cual nuestro amado Salvador Jesucristo inició su ministerio proclamándolo. Nuestro amado Salvador Jesucristo inició su ministerio proclamando el arrepentimiento. Pero no un arrepentimiento de remordimiento. Un arrepentimiento de tristeza, de dolor por haber pecado, por haberle fallado al Santo de los Santos, a Dios. Y el Maestro inició su ministerio proclamando el arrepentimiento. Marcos 1:15. Mire lo que dice la palabra. Gloria al nombre de Cristo. No voy a correr, voy a ser muy pausado para que me entiendan. El versículo 14 del Evangelio de Marcos 1 dice la palabra que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios e inició su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo primero que el Señor empezó como enseñanza fue el arrepentimiento y el creer en las buenas nuevas de salvación en el Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Por ello, hacemos bien en tratar de entender lo que quiere decir esta demanda básica o esta demanda fundamental de nuestro amado Rey Jesucristo y de Juan el Bautista. Pues el arrepentimiento es y sigue siendo algo esencial en toda relación con Dios.
Si no hay un genuino arrepentimiento, no hay una relación con Dios. No puede haber una relación y mucho menos una relación intrínseca con Dios. Si usted es de las personas que han pasado en el momento de alguna invitación, pasen acá los que deseen recibir al Señor, y de pronto lo han hecho es por una simple invitación, y no lo han hecho con un verdadero arrepentimiento, un verdadero sentir dolor por haber fallado a Dios, porque acabó de escuchar un mensaje que lo hizo reaccionar, que lo hizo recapacitar, pero que en su vida no hay el deseo de un verdadero arrepentimiento. Pues pasó, se oró por él, como lo hacen en algunos lugares, y la persona, conforme entró al salón, al templo determinado, y se hizo la determinada oración, igualmente salió. Como entró, salió y continuó siendo el mismo hombre y mujer que no vive la vida para Dios, que no vive una vida de un verdadero arrepentimiento. Gloria al nombre de Cristo. Alabanzas al Señor. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Hay algo aún más específicamente aterrador, de lo cual el Espíritu Santo quiere convencer al pecador. Hay algo aterrador que el Espíritu Santo quiere convencer al pecador de que entienda. Y es el sumo pecado de rechazar al Salvador. El que rechace al Salvador es el supremo pecado más grande que pueda haber tenido la humanidad. Lo peor que pudieron haber hecho aquellos que murieron después de rechazar al Salvador es ello, ese pecado, lo cual les va a carcomer por toda la eternidad. Porque Cristo se acercó al ser humano, se dio a conocer, se ha dado a entender. El Espíritu Santo está interesado en convencer al pecador de que en la condición como se encuentra es un peligro si la muerte le sorprendiere. Alabado sea el nombre del Señor. Es de vital importancia que entendamos todos, inconversos y creyentes, que es el máximo pecado el rechazar a Cristo. El peligro más grande que pueda tener la raza humana es rechazar a Cristo. Ya sabemos que Adán, antes de lanzar a la humanidad al pecado, porque en Adán
La humanidad fue lanzada, sumergida en el pecado. Antes que Adán lanzara a la humanidad al pecado, Dios ya había preparado un camino para reconciliar a los pecadores con Él mismo y llevarlos a ser sus amigos posteriormente. Dios había preparado de antemano, antes de que la raza humana cayera, antes de que la raza humana fallara, ya Dios tenía provisto la solución para volver a reconciliar a los transgresores con Él mismo. A Dios la caída de Adán no lo sorprendió, pues Él todo lo sabe. En su presciencia, que en griego es conocimiento de lo futuro, Dios de antemano sabía que Adán, que la raza humana iba a fallar. Pero Él no dejaría a la raza humana postrada en su ruina, en su miseria, en su estado pecaminoso. Porque vamos a mirar que la condenación no consiste para el ser humano en que hayamos heredado el pecado de Adán y Eva. Ese no es el peligro. Nadie se condena porque hayamos nacido en pecado, cual dijese el salmista en el Salmo 51:5. Nadie se condena porque hayamos nacido en pecado. Entonces, ¿cómo se condena al ser humano? Lo vamos a mirar. El camino que Dios escogió fue el proveernos un Salvador, a Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. No hay nadie más. El mundo ha escogido sus salvadores, pero con Dios el Padre solamente hay un medio, un camino de salvación: Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo medio de salvación entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. De ahí que lo que la cruz, el sacrificio de Cristo hizo en favor de los pecadores de la humanidad que habrían de creer en su Hijo fue satisfacer las exigencias y la ira de un Dios santo. Alabado sea el nombre de Cristo contra el pecado. Lo que hizo la cruz, el sacrificio de Cristo en favor de la humanidad. ¿Cuál fue el favor de Cristo para la humanidad? Al Él sacrificarse, Él se sacrificó. Es un favor que nos hizo.
Porque solamente en Él, que es el justo. Por eso lo vamos a mirar más adelante, que una de las tareas o ministerio del Espíritu Santo es convencer de justicia al ser humano. Porque Cristo era el único, es el único justo, que con su sacrificio, con su tormento, con su derramamiento de sangre por la humanidad, satisfizo el corazón de Dios, complació a Dios. Y aplacó la ira de Dios. Cristo con su sacrificio, con su sufrimiento, porque Él es justo, bastó para satisfacer las exigencias y la ira de Dios contra el pecado. Porque la ira de Dios estaba contra los pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, son dignos de condenación. Pero Cristo nos hizo un favor. Aplacó la ira de Dios. Satisfizo las exigencias de Dios. Fue el único. Hizo el corazón de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Y aplacó la ira de ese Dios santo contra el pecado. Segunda de Corintios 5:10. Dice la palabra en segunda de Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Cristo, con su sacrificio, muerte y resurrección, con su derramamiento de sangre, nos reconcilió para con Dios. No tomándonos en cuenta a los seres humanos nuestros pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Jesús, con su sacrificio, derramamiento de sangre, sus padecimientos, muerte y resurrección, nos reconcilió con Dios. Era el único que podía hacerlo. Se han levantado otros Cristos, se han levantado otros salvadores, pero el único que pudo satisfacer las exigencias de Dios y aplacar la ira de un Dios santo contra el pecado fue el justo. Que en Cristo no se halló pecado. No hubo pecado en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Pues en Adán, por ello prestemos mucha atención, en especial pueblo de Dios. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo.
Gloria al nombre de Cristo. En especial el pueblo cristiano que está interesado y hay el deseo de querer agradar a Dios y vivir para Dios. Prestemos atención con mucho cuidado a este tema, porque aún profesando ser sabios, nos podemos hacer necios. Aún profesando ser cristianos, de cristiano no tenemos nada. Pues en Adán, los muchos murieron. En Adán, por su pecado, por su transgresión, por su desobediencia, muchos se fueron tras él y se perdieron. En Adán, los muchos murieron, pero en Cristo, esos mismos muchos fueron vivificados, vivieron. En Adán se perdió la vida que tenía el ser humano delante de Dios. Se había caído de la gracia. Se había formado una enemistad producto del pecado. Murieron. Pues está establecido: no comáis de este fruto, porque el día que comiereis, moriréis. Y desobedecieron y murieron para los efectos de Dios. Pero luego apareció el regalo de Dios, la provisión de Dios, Cristo Jesús, para que esos muchos que murieron por la desobediencia de Adán también fueran vivificados, también fueran recobrados a la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. En Adán los muchos murieron, pero en Cristo esos mismos muchos recibieron vida eterna. Todo aquel que recibe a Cristo, ya hablamos del arrepentimiento, que es el tema central del Evangelio. Y luego viene el creer. Porque se puede arrepentirse la persona y no creer. Haber un fingimiento de un arrepentimiento, un supuesto arrepentimiento, pero a la vez no creer. Pero creer no es como creen el diablo y los demonios, según el hermano de Jesucristo, Santiago, que dice que los demonios creen y tiemblan. Pero esa creencia de nada les sirve a ellos. Muchos creen, pero es una creencia muerta. De nada les sirve. Porque la palabra creer significa obedecer. Vivir para aquel en quien se cree. En otras palabras, la muerte de Jesucristo, su sacrificio, padecimientos, muerte y resurrección, quitó la barrera que impedía a los pecadores el ser reconciliados con un Dios santo. Eso fue lo que hizo Cristo. Quitar la barrera, quitar ese impedimento,
quitar esa muerte producto del pecado por su sacrificio y reconciliarnos con Dios, con ese Dios santo, dejando a Dios en libertad para salvar a todos y cada uno de los que creen. Su sacrificio, muerte, resurrección, dejó a Dios en libertad para salvar a todos aquellos que creen en Jesucristo. Juan 1:12. Dice la palabra en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, recibir el regalo de Dios. Porque lo primero que se debe de hacer cuando se oye un sermón como esto, una predicación como esta, una enseñanza como esta, es recibir el regalo de Dios, recibir la ofrenda de Dios y recibir esa ofrenda de Cristo. Aceptar que los méritos de su sangre preciosa nos ha lavado, nos ha santificado, nos ha purificado y nos ha reconciliado para con Dios el Padre. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, creer, según Hebreos 11:6, la palabra creer, el resultado de uno creer de verdad en el Señor, es que esa creencia, si se lleva de verdad, de sinceridad, de puro corazón, trae como resultado un galardón, un regalo. A los que creen en su nombre les dio potestad, derecho propio de ser hijo de Dios. Inmediatamente, cuando recibimos a Cristo de verdad en nuestro corazón y creemos de verdad, después de haber tenido un genuino arrepentimiento, inmediatamente nos constituimos en hijos de Dios. Y nadie nos podrá quitar ese derecho, ni la muerte, ni amenazas, e inclusive ni siquiera el pecado nos puede quitar ese derecho de ser hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Con esto que les digo, que ni siquiera el pecado, no les estoy queriendo decir de que de aquí en adelante ya podemos pecar y seguiremos siendo hijos de Dios. Porque el verdadero hijo de Dios, el que es de Dios, no peca. No hay deseo de pecar. Pecamos, sí fallamos de muchas maneras, pero ese no es el deseo nuestro, el de fallarle a Dios. ¿Por qué fallamos? Porque estamos en esta naturaleza que no ha sido redimida. Esta carne todavía no ha sido revestida de cuerpo glorioso, glorificado. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, por derecho propio, al recibir a Cristo, al creer en Él, los méritos de su sangre preciosa serán aplicadas a nuestras vidas y nos constituiremos hijos de Dios. Lógicamente, cada persona es responsable de venir a Cristo en arrepentimiento y fe para ser salvo. Arrepentimiento y fe. Arrepentíos, dijo Cristo, y creed. Tengan fe. Una fe viva.
en lo que yo les digo, en lo que yo os anuncio, en lo que yo les predico en el Evangelio. Marcos 1:15. Gloria al nombre de Cristo. Entonces cada persona es responsable de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Arrepentimiento genuino y fe verdadera. No una fe fingida. No un arrepentimiento de apariencia, sino un arrepentimiento que produzca frutos. Frutos. ¿Y cuáles son los frutos de arrepentimiento? De un verdadero arrepentimiento. Vivir una vida recta delante de Dios. Vivir una vida para Dios. Una vida sin contaminación de las cosas del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y al estar en el mundo, vienen ofertas del mundo. Vienen insinuaciones del mundo. El mundo nos quiere atraer. El mundo nos quiere, nos seduce diariamente. Pero está de parte nuestra mantenernos en un genuino arrepentimiento y una fe verdadera. Fe obediente a la palabra. Para poder ser salvos. Pero la muerte de Cristo hace que esa transacción esté al alcance de todos. Está al alcance de toda la raza humana la salvación por medio del sacrificio, padecimiento de Cristo, su muerte y resurrección, su derramamiento de sangre. Está al alcance de todos el perdón de pecados. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios el Padre, con la muerte de Cristo, consideró tan satisfecha su justicia alabado sea el nombre del Señor por los pecados alabado sea el nombre del Señor, por decirlo así. Esa justicia de Cristo, ese sacrificio de Cristo, del justo, neutralizó los efectos del pecado original. Lo neutralizó totalmente. Alabado sea el nombre de Cristo. Pues todos hemos sido formados en maldad y concebidos en pecado. La justicia de Cristo, lo que Cristo realizó en la cruz, quitó la barrera que había. Gloria al nombre de Cristo. Esa justicia de Cristo quitó esa barrera que había entre Dios y el ser humano, que era el pecado original, y aplacó la ira de Dios. Nos justificó para con Dios. La justicia de Cristo. Pues todos los seres humanos hemos sido formados en maldad y concebidos en pecado. Todos venimos con esa bacteria del pecado. No nos podemos exceptuar.
Todos los seres humanos venimos con esa infección del pecado. Salmo 51:5 dice la palabra: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esa maldad, ese pecado que había entre usted, hermano del alma, si recibió a Cristo, creyó en Él de verdad, se arrepintió de verdad. Esa maldad, ese pecado que había en usted, herencia de Adán, la justicia de Cristo lo neutralizó. Quitó esa barrera. Inmediatamente lo quitó de en medio de nosotros. Y ya tenemos acceso directo al Padre. Ya no hay nadie que nos pueda señalar. Es que ustedes se creen los mejores. En ningún momento nosotros, los cristianos fieles y verdaderos, hemos predicado que nosotros somos los mejores del mundo. No. Antes, por el contrario, como vemos nuestras propias necesidades en nosotros, estamos ahí buscando su presencia. Estamos ahí postrados en humillación, porque no nos creemos dignos de levantar la mirada en alto sin ver nuestra condición, sin acordarnos de que somos polvo y al polvo hemos de tornar, y que un día podemos fallar. Por eso el verdadero cristiano nunca mira a nadie por encima del hombro, a nadie menosprecia, a nadie juzga, a nadie condena. Predicamos el evangelio para prevenirlos de una eterna condenación si no se arrepienten. Pero no predicamos el evangelio para condenar a nadie, ni mucho menos para juzgarlos, ni para creernos los mejores que todo el mundo. Alabado sea el nombre de Cristo. Nacemos con la vieja naturaleza adámica. Todos los seres humanos nacemos con la naturaleza vieja adámica, con esa vieja naturaleza adámica. Pero eso es resuelto. Eso se resolvió con la muerte de Cristo. Con la muerte de Cristo se resolvió el problema de haber nacido en pecado, de haber heredado esa vieja naturaleza adámica. En Cristo se resolvió todo. De ahí que en adelante nosotros siempre estamos escondidos en Cristo, resguardados en Cristo, respaldados en Cristo. Y todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Jesús. Nos dirigimos al Padre en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una cosa, lo hacemos en el nombre de Jesús. Y todo es para la gloria de Cristo. Primera de Corintios 15:22. Pero eso se resolvió con la muerte de Cristo. Esa naturaleza vieja adámica se resolvió con la muerte de Cristo. Primera de Corintios 15:22.
Gloria al nombre de Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, así como todos en Adán heredan la vieja naturaleza pecaminosa y mueren como consecuencia, también en Cristo todos serán vivificados. Todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón está muerto en pecados, porque tienen la herencia de Adán, la naturaleza pecaminosa adámica. Pero cuando se rinde la vida a Cristo y los méritos preciosos de su sangre gloriosa son aplicadas a nuestras vidas, inmediatamente vivimos para Dios. Hemos vuelto a la vida, a la resurrección espiritual. Recobramos el derecho propio a la vida que se nos fue dada al principio, antes de que Adán pecara. Alabado sea el nombre de Cristo. Y ahí viene la pregunta, entonces, ¿qué pasa con las personas que nacen con problemas mentales? Niños con retardo mental. Para ellos hay salvación. Los locos, los que nacen con ese problema mental, esos niños que llaman especiales, ¿se pierden entonces? La respuesta es no. Déjeme decirle, padre de familia que tenga algún hijo especial, ese niño, si nació con esa discapacidad, tiene derecho propio al cielo, y lo vamos a ver por la palabra. Alabado sea el nombre, Señor. ¿Qué pasa con los niños que mueren desde temprana edad? Se pierden. No tienen derecho a salvación y vida eterna. Sí tienen derecho a la salvación. No se pierden. ¿Por qué? Porque esos que nacen con discapacidad mental no se pierden, sino que se van con el Señor. En el momento cuando mueran o si se efectúa el levantamiento de la iglesia, esos que murieron con incapacidades mentales se van con el Señor. Esos infantes que murieron se van con el Señor. ¿Por qué? Ellos pueden ir sin lugar a dudas al morir al cielo. ¿Por qué? Cuando oyen ustedes decir a un niño, a un infante, no creo, no quiero, no recibo a Cristo, ¿cuándo? Nunca. Ellos nunca rechazaron a Cristo. Y como no lo rechazaron, como no se rebelaron a la revelación de la palabra del Señor, porque no tienen capacidad mental para hacerlo, igualmente los que murieron con ese problema de deficiencias mentales no tienen capacidad para rechazar. Ellos, como no rechazaron al Salvador, son salvos. Porque como no han rechazado la revelación de Dios, y dado que su pecado original es perdonado por la muerte de Cristo, por el sacrificio de Cristo, Dios
puede hacer un acto de gracia en beneficio de estos infantes y de estos que murieron con esos problemas de incapacidad mental. ¿Por qué? Son salvos. Efesios 2:8 dice muy claro: porque la salvación es un regalo de Dios. Dios a ellos les puede regalar la salvación tranquilamente con ese acto de gracia, de misericordia, porque ellos no rechazaron la revelación de la palabra, no rechazaron al Salvador. Que quede bien claro. Por eso tenga mucho cuidado, padre de familia, usted que tenga un hijo especial. Quiéralo mucho, ámelo mucho, cuídalo mucho, porque ese niño, esa niña es de Dios. Así le duela a quien le duela, pero esa niña, ese niño es de Dios. Él no tuvo la culpa de nacer con ese problema de discapacidad. Es de Dios. Pues la humanidad no está separada de Dios por el simple hecho de haber nacido con una naturaleza pecaminosa. No está separada la humanidad por haber nacido con esa naturaleza pecaminosa adámica. Todos. Es infante. Ese que tiene problemas mentales al nacimiento no se pierde con el hecho de que nació con ese gen, ese virus del pecado de Adán. No se pierde por eso. Entonces, ¿por qué se pierde? ¿Por qué se pierde la raza humana? No es porque nacimos en pecado que nos perdemos. Es porque se rechaza el regalo de Dios. Si se rechaza al Salvador, se pierde la humanidad. La razón por lo que las personas son condenadas es porque han rechazado al Salvador que Dios nos envió y han escogido ser sus propios salvadores. Es que yo no necesito del Salvador, yo no necesito de un Jesús, yo no soy tan malo, yo no necesito congregarme allá, yo no necesito leer la Biblia, yo no necesito saber nada de Dios, porque yo no me considero malo. Es un Salvador. Entonces, como rechazan al Salvador, van a la condenación eterna. Eso es todo. Gloria al nombre de Cristo. Repito esta parte. La razón por lo que las personas son condenadas es porque han rechazado al Salvador que Dios nos envió y han escogido ser sus propios salvadores. No acuden a Cristo, al regalo de Dios, a recibirlo como Él se lo merece, sino que han inventado o han escogido o han decidido ser sus propios salvadores. No han querido aceptar el sacrificio de Cristo como el único y suficiente pago por sus pecados. Ya cuando Cristo estaba en la cruz, para todos aquellos que le han de recibir, para todos aquellos que han de creer, para todos aquellos que han de arrepentirse genuinamente, el maestro en el capítulo 19, verso 30 del Evangelio de Juan, pronunció una palabra que lo deja claro todo. Usted, si recibió a Cristo de verdad,
Si cree en Él de verdad, le obedece a su palabra y tiene un verdadero, un genuino arrepentimiento, se cumple lo que dice Juan 19:30. Consumado es. Cristo, ya para entregar su espíritu, pronunció esas palabras: consumado es. La palabra consumado es, en el original griego significa, hay una palabra que dice teletestai. Consumado es teletestai, que quiere decir pago total. Cristo, con su muerte, sacrificio, muerte y resurrección, con su derramamiento de sangre, pagó todo por aquellos que han de creer en Él. No por los que no han de creer en Él, por los que han de creer en Él, por los que han de recibirle a Él, por los que han de vivir una vida de verdadero, genuino arrepentimiento. Y luego, después de creer en Él y ser salvos, vivir una vida consagrada a Dios. Recibimos a Cristo en nuestro corazón, creemos en Él como nuestro Salvador para salvación y vivimos la palabra, aplicamos los principios de la palabra para vivir en agrado a Dios, agradando a Dios, para vivir en santidad, en pureza y en integridad para la gloria de Dios. No vivimos la palabra, no cumplimos la palabra, no obedecemos los mandamientos de Dios para ser salvos, sino para ser santos. Alabado sea el nombre de Cristo. A Dios todo honor y toda gloria. Sea bendito el nombre de Cristo. En lugar de aceptar el regalo de Dios, las personas actúan como la reina malvada del cuento de Blancanieves. Oiga bien, en lugar de aceptar el regalo de Dios, que es Cristo Jesús, el medio de salvación que Él nos entregó a la humanidad para poder escapar de los juicios venideros y de la condenación eterna, más que todo escapar de la condenación eterna, en vez de aceptar el regalo de Dios, en vez de recibir a Cristo, la humanidad actuaron como la reina malvada del cuento de Blancanieves. ¿Qué hizo Blancanieves? Se paró en el espejo, enfrente del espejo. ¿Y qué le decía? Eso es una estupidez, uno hablarle a un objeto que no tiene vida. ¿Qué le decía la reina malvada al espejo? Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa de todas? ¡Qué insensatez! ¡Qué estupidez! Una persona decirle a un espejo que le responda quién es la más hermosa. Y así hay muchas personas en el mundo. Si ellas pudiesen conseguir suficientes espejos que les mientan, llegarán a pensar que de verdad están bien y nunca llegarán a entender que Jesucristo es el único que puede satisfacer las exigencias de un Dios santo. Si las personas llegasen a encontrar espejitos por todas partes que le digan: ustedes están bien con Dios, no se preocupen, no necesitan a un Salvador, de seguro
que se despreocuparían y le creerían a ese espejo. Y no acudirían al único medio de salvación que Dios nos ha regalado. Seguirían en ese engaño. Nunca llegarán a entender que Jesucristo es el único que puede satisfacer las exigencias de un Dios santo. Según Juan 3:36, Jesús es la piedra de toque, ya sea para vida eterna o para eterna ira. Mire lo que dice Juan 3:36, que ya estamos para concluir este tema. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza o rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todo aquel que rechaza a Jesús verá la ira de Dios. Los justos juicios de Dios caerán sobre la tal persona. Porque Cristo es el único medio de salvación para la raza humana, quiera aceptarlo quien quiera aceptarlo o no lo acepte. Es el único medio de salvación que Dios ha provisto a la humanidad para ir a Él, a su presencia. De ahí que lo primero que el Espíritu Santo hace es convencer a las personas de que son pecadoras. Por doquier se está predicando el evangelio. En la esquina, en la plaza, en las calles, en los lugares donde hay mucha gente. En los templos se está predicando a un Salvador. Y las personas no pueden decir: no hemos escuchado un mensaje de salvación, que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Y esos mensajes, el Espíritu Santo, cuando usted lo escucha, Él hace que en usted sienta un toque, un llamado al arrepentimiento. El Espíritu Santo hace que las personas se den cuenta de su estado pecaminoso delante de Dios. Por eso los convence de pecado. Date cuenta, amado amigo, que usted está en pecado. El Espíritu Santo le hace ver de que usted, en la condición en que se encuentra, si la muerte le sorprende, se pierde por la eternidad. Juan 16:9. Gloria al nombre de Cristo. Juan 16:9. De pecado, por cuanto no creen en mí. Les convence de pecado. Mire, si ustedes no creen en el Señor Jesucristo, que es el único medio de salvación, están en pecado. El pecado mayor, según aquí este pasaje, este versículo, es el no creer en Cristo. Y el Espíritu Santo les convence de pecado. Están pecando al rechazar a Cristo. Están pecando. Entonces el Espíritu Santo convence de pecado a las personas y les hace admitir la terrible gravedad del pecado de rechazar, rehusar a Jesucristo. Según Juan 3:36, el peligro que hay de ese pecado de rechazar a Cristo. ¿Cuál es el peligro? De que verá la ira de Dios. La ira de Dios recaerá sobre la persona que rechaza, que rehúsa creer en Jesús. Entonces, el Espíritu Santo les hace admitir la terrible gravedad del pecado de rechazar, o sea, como dice aquí Juan 3:36, rehusar a Jesucristo. El que rechaza a Jesucristo está en un terrible
peligro. Es un pecado terrible que trae consecuencias horriblemente grandes. Y es la ira de Dios. Por eso Pedro, cuando se levantó el día de Pentecostés y predicó, según Hechos 2:37, dice que los oyentes, los que escucharon la predicación, el sermón de Pedro, se compungieron de corazón. ¿Qué es compungir de corazón? Quizás usted, cuando ha escuchado una clase de predicación de estas, usted se ha sentido como mal. Me está haciendo sentir mal el predicador. Me está haciendo sentir mal ese hombre. Y no soy yo, es la palabra. Es el Espíritu Santo que los compunge. ¿Y qué es compungir? Él toma la palabra y lo lleva a lo profundo del corazón de la persona y los hace sentir mal. Los golpea. La palabra compungir en griego es katanusomai. Katanusomai. Oiga bien. Katanusomai. ¿Qué quiere decir? Golpear. El Espíritu Santo coge a la persona y la golpea. La hace sentir mal por su pecado al escuchar la palabra. Y lo lleva al arrepentimiento. Lo pincha violentamente. Es como una pinchada, un chuzón que le pega en el corazón, para que se sientan mal en su condición pecaminosa. Eso es compungir, golpear, pinchar violentamente, para que vean su realidad, para que despierten. Y como respuesta a esa manera como actuó el Espíritu Santo en ellos en ese día de Pentecostés, que se compungieron de corazón, que fueron golpeados, que fueron pinchados violentamente por el Espíritu Santo para que ellos reaccionaran, eso lo llevó a lo siguiente, al siguiente paso. Gloria al nombre del Señor. Mire lo que dice el versículo 37 del capítulo 2 del libro de la transición, libro de los hechos del Espíritu Santo. 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón e inmediatamente dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? El Espíritu Santo los golpea, los compunge, los pincha para que reaccionen y tomen una decisión, una determinación. Y ellos preguntaron: ¿qué hemos de hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la solución para ser libre de este pecado? Para ser libre de la condenación que viene producto del pecado que estamos cometiendo. ¿Qué hemos de hacer? Y eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo de convencimiento de pecado. Hacer que las personas se sientan incómodos por su pecado. Hacer que las personas se sientan tristes por haber pecado contra el Dios Santo y no haber recibido a Cristo como el Salvador. Gloria al nombre de Cristo. El Espíritu Santo a estas personas los convenció de su estado pecaminoso, que los lleva a la convicción, que los lleva a la condenación si rechazan al único medio que los puede librar de la condenación. Y lo único que pudieron hacer fue preguntar: ¿qué debemos hacer? En ese momento entendieron lo que antes no habían entendido. Cuando una persona oye la palabra y el Espíritu Santo los compunge, los golpea, los pincha, ahí entienden las personas lo que antes no habían entendido. Y es que su estado pecaminoso, y es el de rechazar a Cristo,
que es un peligro, lo cual los puede llevar a la condenación eterna si la muerte los sorprende en tal condición. En ese momento entendieron lo que antes no habían entendido. De ahí que la obra del Espíritu Santo es hacernos admitir una culpa o error. El Espíritu Santo hace que las personas admitan, acepten que están cometiendo una culpa, un error, están cometiendo algo que desagrada a Dios. Gloria al nombre de Cristo. Amado amigo, el Espíritu Santo convence de pecado. Te quiere hacer consciente de que en la condición en que usted se encuentra, si la muerte le sorprende, se puede perder por la eternidad. Y la intención del Espíritu Santo es traerlo al arrepentimiento. Por eso los golpea con la palabra, los pincha violentamente para que reaccionen y no tengan que ir a la condenación eterna. Reciban a Cristo, no lo rechacen. Vengan a los pies de Él, postrados en humillación, en un verdadero, un genuino arrepentimiento, y alcanzaréis salvación y vida eterna. Gloria al nombre de Cristo. Que Dios te bendiga, amado amigo, y hasta una próxima oportunidad. Y seguiremos el tema que el Espíritu Santo convence de justicia. Y esto es algo muy delicado. ¿Por qué el Espíritu Santo convence de justicia? Según el Evangelio de Juan 16:10, ya convence de pecado, ahora convence de justicia. ¿Por qué de justicia? Hasta el próximo segmento, porque todo esto tiene que ver con el rechazar a Cristo. Que Dios te bendiga. Padre Santo que estás en gloria,